Ingeniera Maritza Flores, queridos compañeros, saludos cordiales. El día de hoy, en este video, haremos la presentación del diagrama de fases de hierro-carbono. El grupo está conformado por Diana Cárdenas, Jorge Orellana, Esteban Gutiérrez, Ariel Ramírez, Jorge Verdugo y mi persona, Michael Hidalgo. También haremos la presentación de un ejercicio de la ley de Raoult y un ejercicio de solubilidad. En este video daremos una descripción de las reacciones invariantes de los componentes que forman este diagrama de fases y de las clasificaciones que se tienen de acuerdo al porcentaje de carbono en esta aleación. En nuestro diagrama de fases tenemos el 100% del hierro en el extremo izquierdo, mientras que en el otro extremo tenemos el 6.70% en composición de carbono. Como observamos en el diagrama de fases, en la parte inferior tenemos la composición en peso de carbono en porcentaje, mientras que en la parte superior tenemos la composición en porcentaje atómico. Pero en esta explicación nos vamos a basar en el porcentaje en peso. También tenemos una escala de temperatura por el lado izquierdo en grados Celsius y por el lado derecho tenemos una escala de temperatura en grados Fahrenheit. La temperatura a la cual nos vamos a basar será en grados Celsius. Vamos a comenzar con la clasificación que se tiene de acuerdo al porcentaje de carbono. Se considera que cuando el porcentaje de carbono es menor al 2% en composición de peso, es decir, que entre el 0 y el 2% de carbono vamos a tener aceros, mientras que si el porcentaje de carbono es mayor al 2% en composición, vamos a tener fundiciones. Pero dentro de los aceros también tenemos clasificaciones de acuerdo al porcentaje de carbono. Primero veamos la clasificación que se encuentra para una composición del 0.77% de carbono, yéndonos dentro de los aceros, donde vamos a tener un acero eutectoide, mientras que en el intervalo del 0 al 0.77% de composición de carbono, vamos a tener en este intervalo acero hipoeutectoides. Y en el intervalo de entre el 0.77 y el 2%, vamos a tener aceros hipereutectoides. Ahora vamos a hablar acerca de las fases que se encuentran presentes en nuestro diagrama hierro-carbono. Vamos a comenzar por esta que se encuentra aquí. Es gamma, o también llamada austenita, la cual está a una composición del 2,11% en cuanto al carbono. Y está en un rango de temperatura desde los 727 grados centígrados hasta los 1495 grados centígrados. La austenita suele utilizarse para procesos de deformación plástica, ya que es un material suave. Ahora vamos con esta fase que se encuentra aquí, la cual es la ferrita representada con la letra alfa, la cual está a una composición del 0,022% respecto al carbono. La ferrita es la fase más blanda a temperaturas ambiente, pero si la comparamos con la austenita, esta vendría siendo más dura. Ahora, en esta área de aquí, podemos encontrar dos fases, una sólida y más una líquida, que es la austenita más nuestra fase líquida, que está a un rango de temperatura desde los 1148 grados centígrados hasta los 1495 grados centígrados. En esta área de aquí tenemos dos fases sólidas, que vendrían siendo la ferrita más la austenita, y puede llegar a una composición del 0,77% respecto al carbono. Ahora vamos con la cementita, que es del hierro 3 carbono, también conocida como carburo de hierro. Esta tiene la característica de ser un material muy duro, debido a que tiene una gran composición de carbonos. Y aquí, como se puede ver en nuestra gráfica, podemos encontrar a la cementita, la misma que tiene una composición del 6.7% en relación al carbono. Esto nos quiere decir que si una aleación tiene más carbonos en su composición, esta será más dura, por lo que la cementita es un material sumamente duro. A continuación tenemos en esta área a la perlita, la cual no se considera una sola fase, sino dos, porque está constituida por la ferrita, o nuestro símbolo alfa en su fase sólida, más la cementita en su fase sólida. Seguido de esto, en esta área de aquí podemos encontrar dos fases sólidas, gamma más hierro 3 carbono. Los mismos que son austenita más la cementita en su fase sólida. Y por último, en esta área de aquí podemos encontrar dos fases, una sólida más una líquida, las cuales vienen siendo la cementita en su fase sólida más nuestra fase líquida.
Continuamos con las reacciones invariantes presentes en nuestro diagrama de fases. Vamos a ubicar las reacciones invariantes por la cantidad de líneas horizontales que se tengan. Cada línea horizontal va a representar una reacción invariante. En nuestro caso contamos con 3 líneas horizontales. La primera, que es muy evidente y que se encuentra en la parte inferior de nuestro sistema. La segunda, que está un poco más arriba y que se encuentra dentro de un rango de composición del 2.11 y 6.7 en % de carbono. Y la última y la menos visible, que estaría en la parte superior de nuestro sistema, a una temperatura de los 1495 grados Celsius. A continuación vamos a identificar el tipo de reacción invariante y qué componentes están involucrados dentro de las mismas. Vamos a empezar por nuestra línea horizontal más pequeña, en la cual vamos a notar un delta, que es precisamente la fase de hierro delta, la cual se encuentra por encima de los 1300 grados Celsius, y que va a tener una composición máxima del 0.08% de carbono. Este último dato no lo vamos a encontrar en nuestro diagrama de fases, pero lo vamos a denotar haciendo un pequeño zoom en esta parte. Ahora, en la zona superior de nuestro sistema vamos a encontrar la fase líquida. Eso nos quiere decir que la zona comprendida entre la fase líquida y la fase delta va a estar constituida por líquido más delta, o sea, esta zona de aquí. Por debajo de la línea horizontal vamos a tener nuestra fase de austenita o gamma. Tampoco está indicado en el diagrama, pero la composición en este punto es del 0.17% en carbono. Nuestra reacción invariante presente tiene lugar en donde se da la unión de las 3 líneas, o sea, en este punto. Eso nos quiere decir que se pasa de una región en donde existen 2 fases a una región en donde solamente hay una. A este tipo de reacción también se la conoce como peritéctica. Ahora, si nos enfocamos en la línea inferior de nuestro sistema, tendremos que la composición a la que se da nuestra siguiente reacción es del 0.77% en carbono. Asimismo, haremos un acercamiento de esta zona, en donde por la parte superior tendríamos la fase de austenita y por la parte inferior tendríamos lo que correspondería a las 2 fases en estado sólido, que serían la fase alfa y la fase hierro 3 carbono. Como estamos pasando de una región en donde solamente hay una fase a una región en donde existen 2 fases, tendríamos una reacción de tipo eutéctica. Y ahora si nos enfocamos en esta línea, tendremos que esta reacción se va a dar a una composición del 4.30% en carbono. Por la parte superior tendríamos a la fase líquida y por la parte inferior tendríamos a las 2 fases sólidas, que serían la gamma y la hierro 3 carbono. Como estamos pasando de una región en donde tiene una fase líquida a una región que tiene 2 fases sólidas, a esta reacción también se la conocería como reacción invariante de tipo eutéctica. Muy buenos días con todos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Se quiere calcular la solubilidad del cloruro de plata sabiendo que su KPS es de 1.8 por 10 a la menos 10 a 25 grados Celsius. Vamos a comenzar primerito con el agua pura. Como tenemos en la ecuación, el cloruro de plata se descompone en sus iones y la ecuación está balanceada. Como siguiente paso vamos a sacar la tabla de las concentraciones. La concentración inicial, el cambio y la concentración de equilibrio. A un comienzo no existe la presencia de los iones del cloruro de plata en la solución, por lo que estos van a tener el valor de 0. En el cambio vamos a ver que el cloruro de plata se está empezando a disolver y lo vamos a representar con la variable X, que va a llevar el signo negativo, mientras que sus iones llevan el signo positivo por el motivo de que ya hay una presencia de ellos. En la concentración de equilibrio vamos a tener las concentraciones de cada ion. Como siguiente paso es calcular KPS con las concentraciones de los iones, teniendo X al cuadrado. Para despejar el cuadrado de X vamos a sacar las raíces de cada miembro, obteniendo un valor de 1.3 por 10 a la menos 5 molar, que es la cantidad que se puede llegar a disolver en la solución. Vamos al siguiente literal. En este literal nos está pidiendo que en la reacción anterior se va a agregar una solución acuosa de 3 molar de amoníaco. Vamos a reiterar datos anteriores como producto de solubilidad del cloruro de plata y además se nos va a dar la constante de formación para el ion complejo, que en este caso va a ser entre la plata y el amoníaco. A partir de estas dos constantes vamos a sacar la constante de equilibrio, que simplemente es la multiplicación de estos dos. Y tenemos como resultado el 2.9 por 10 a la menos 3. Ahora vamos a sacar las ecuaciones balanceadas de ambas reacciones y vamos a eliminar lo que viene siendo nuestras moléculas similares, que en este caso es la plata.
quedarnos como resultado simplemente el cloruro de plata más 2 moléculas de amoníaco que producen el ion complejo más el ion cloruro. Ahora vamos a partir nuestra tabla de equilibrio con concentración inicial, el cambio y concentración de equilibrio. Si recordamos, en el problema nos decía que el amoníaco tiene una concentración de 3 molar, vamos a añadirla en la concentración de inicio, pero en las otras simplemente se va a mantener 0, porque no hay ninguna concentración dicha. Ahora vamos a tener los cambios. Los cambios se van a dar en cloruro de plata y en amoníaco. Y aquí hay que multiplicar por la proporción molar de que tienen cada uno de estos reactivos. En este caso la plata tiene 1 y en este caso el amoníaco tiene 2. Para formar asimismo el cambio en el ion complejo y el ion cloruro, que simplemente se va a mantener como X. El equilibrio simplemente va a ser la sumatoria de la concentración de inicio y el cambio, que tenemos ahí que 3 menos 2x, y el resto se mantiene. Vamos a partir de esto en la fórmula de la constante de equilibrio, que es la concentración de los productos dividido para la concentración de los reactivos, que tenemos aquí, y simplemente reemplazamos con las variables que tenemos arriba en el equilibrio. Simplemente se va a despejar y vamos a tener como resultado la solubilidad del cloruro de plata en presencia de amoníaco, que es 0,14 molar. Si lo comparamos con el anterior resultado, que simplemente fue en agua, vemos que en presencia de un ion complejo, la solubilidad va a aumentar. Las presiones de vapor de benceno y tolueno puros a 25 grados Celsius son 95.1 y 28.4 milímetros de mercurio. Se prepara una disolución en la que las fracciones molares de benceno y tolueno son ambas 0,5. ¿Cuáles son las presiones de benceno y tolueno sobre esta disolución? Planteamos la fórmula que la presión de vapor del benceno es igual a la fracción molar líquida de benceno por la presión pura del benceno, dándonos un valor de 0,5 por 95.1 milímetros de mercurio, en la que la presión del vapor del benceno nos da 47.6 milímetros de mercurio. Repetimos el mismo proceso con el tolueno, que sería 0.5 por 28.4 milímetros de mercurio, dando un lugar que la presión de vapor del tolueno es 14.2 milímetros de mercurio, y anotamos sus valores. Aquí planteamos el literal B. ¿Cuál es la presión de vapor total? La fórmula es, la presión del vapor total es igual a la presión de vapor del benceno más la presión de vapor del tolueno, que sería 47.6 más 14.2, dándonos un valor de 61.8 milímetros de mercurio. Aquí también planteamos el literal C. ¿Cuál es la composición de vapor en equilibrio con la disolución benceno-tolueno? Aquí planteamos, la presión de vapor de A es igual a la fracción molar de vapor A por la presión total. Lo que hacemos es despejar la fracción molar de vapor, en este caso lo que sería del benceno y tolueno. Lo que sería es 47.6 milímetros de mercurio dividido para 61.8 milímetros de mercurio, dando un valor de 0,77, y el otro que sería del tolueno es 14.2 milímetros de mercurio dividido para 61.8 milímetros de mercurio, dando un valor de 0.23. Vamos a hacer una representación gráfica de la presión versus la composición, que sería del benceno. Habíamos dicho que teníamos un valor de la presión del benceno puro, que es 95.1 milímetros de mercurio, y la del tolueno, que es 28.4 milímetros de mercurio. Las líneas azules que se están mostrando ahora muestra cómo varía la presión del vapor total con la composición de la disolución, y la línea roja muestra cómo varía la presión de vapor del benceno con la composición de la disolución. Ponemos las coordenadas de la fracción molar líquida del benceno, que era 0.5, dando lugar a la presión de vapor del tolueno, la presión de vapor total y la presión de vapor del benceno. Aquí en este caso el 61.8, que es la presión de vapor total, nos da una línea de equilibrio cuando tenemos el valor de la fracción molar de vapor, que era 0.77 y 0.23.